En la información económica de la jornada, lo decíamos, el IMASEC del mes de marzo muy superior, por lo menos la parte superior de las expectativas que se generan en el mercado para el tercer mes del año. Nos acompaña hasta ahora Claudio González, director de inversiones de GH Capital Invest, un amigo de la casa acá en las 24 horas. Claudio, bienvenido a la revisión de noticias en Noticias 24. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Claudio, a ver, lo mencionábamos recién con José Ignacio Atenas. Las expectativas están entre 6, 7 y 7,5. Llegamos a un 7,2. Una buena noticia de acuerdo a lo que se esperaba, ¿no? Una buena noticia, pero una esperada noticia, diría yo, Andrés. No hay que, a esta altura, todavía debemos esperar que la actividad esté respondiendo a los impulsos que traemos todavía como economía desde el año pasado, donde vimos IMASEX que eran exorbitantemente altos. Así que es una noticia esperada, diría yo. No le asignaría en realidad un valor más allá de eso. Vamos a ver qué es lo que viene hacia adelante, que creo que van a ser definitivamente una IMASEX bastante más bajos, caídas importantes incluso en algunos meses. Claro, también lo decía Mario Marcela, que esto superó un poco sus expectativas, y él mismo decía, está hablando de una desaceleración suave, por lo menos el primer trimestre. Es decir, el primer trimestre lo que observamos es una desaceleración suave. Por eso digo, el primer trimestre, por eso lo remarco. Pero el primer trimestre, como ya decíamos, es un trimestre que está recogiendo impulso que viene desde el año pasado, sí, con un nivel de actividad muy, muy fuerte, con una brecha de actividad, de demanda por sobre el nivel de producción de 20 puntos, digamos. Estamos hablando de un desequilibrio muy grande y se evidencia en que los servicios son el principal motor y no la producción de bienes son el principal motor de este IMASEC. Entonces, servicios que el año pasado estaban cerrados. Exactamente. Hay que poner el énfasis en eso, Andrés, porque finalmente lo que está ocurriendo hoy día en este IMASEC es que la normalización de la actividad, sobre todo en el comercio y en los servicios, fundamentalmente en estos últimos, es lo que está explicando el nivel de IMASEC, pero no la producción de bienes. Si nos vamos a la producción de bienes, esta cayó. Y allí entonces tenemos que poner la alerta, y es probablemente lo que vamos a empezar a ver con mucho más profundidad en los próximos meses. Claudio, a ver, mañana debiese el Ministerio de Hacienda entregar su informe de finanzas públicas, debiese bajar la estimación de crecimiento para este año del 3,5 que había manifestado en la última instancia el gobierno del expresidente Piñera, Rodrigo Cerda. En su minuto lo dijo Mario Marcel, que era poco plausible, a un 1,5. ¿Para qué no estás viendo en la casa, Claudio? ¿Cómo entender que el 2022 la proyección de Hacienda es que crezcamos un 1,5, siendo que el primer trimestre, si uno saca los números, después se van a ir corrigiendo, crecimos 7,9. ¿Qué viene el segundo semestre para entender este 1,5 promedio anual si el primer trimestre fue 1,9? Bueno, lo que tiene que tener clara la gente es que lo que viene para la economía chilena es un periodo ya no de desaceleración, Andrés, sino que definitivamente de caídas de producción importantes. Hay que considerar solamente el hecho de que desde abril en adelante tenemos IMASEX muy altos en 2021. Por lo tanto, se configura como una evidente base de comparación difícil de superar en sí misma, ¿no? Eso es un primer elemento. Y el segundo es que la inversión se ha resentido tremendamente en la economía y eso genera disminución de capacidad productiva que la vamos a ver con mucha más claridad en la segunda parte del año. Por lo tanto, yo esperaría que, sobre todo el segundo semestre, veamos IMASEX negativos, en no uno, sino más de algunos de los meses que vienen. Por lo tanto, en el promedio del año, este 7,9 que vemos hoy día, se va a empezar a diluir rápidamente. Yo creo que el aterrizaje va a ser más bien rápido, más que suave, como ha dicho el ministro Marcel en el primer semestre. Del segundo trimestre en adelante va a venir un aterrizaje un poco más fuerte de la economía que va a llevar a equilibrar un poco más lo desequilibrado que venía siendo la demanda respecto de la producción de bienes y servicios. Sí, tipo mayo-junio, ¿tú crees que ese aterrizaje ya va a ser más notorio? Yo diría que desde el IMASEC de abril ya lo vamos a notar, pero notoriamente a partir de mayo. Sí, a ver, ¿tú coincides con estas nuevas perspectivas o expectativas económicas que yo te planteaba del Ministerio de Hacienda de 1,5? Porque también está, si lo comparamos con el último IPOM del mes de marzo, está en la parte baja las expectativas, que era entre 1,5 y 2,5 para el 2022. Sí, yo creo que vamos a estar en torno al 2, con la información que hay hoy día disponible. Ahora,
Si vemos que se evidencia un poco más y se alarga la guerra fuera y las condiciones externas no son del todo favorables, ¿verdad? Tenemos un precio del barril de petróleo bastante alto, tenemos precios de granos bastante altos, etcétera. Eso podría configurar un escenario en donde, dada la alza de tasa de interés para contener la inflación en el contexto internacional, nosotros, ¿verdad?, tengamos un poco más de problemas en bajar la tasa de interés muy rápido en el contexto interno, y eso podría frenar un poco más la actividad. Creo que el Banco Central va a tener aquí un desafío importante en timing. ¿Cuándo va a ser el momento de comenzar a bajar las tasas de interés? Porque la actividad se va a resentir rápido. El Banco Central tiene espacio todavía para subir, creo que van a subir la tasa de interés un poquito más todavía para combatir la inflación, pero en algún momento van a tener que empezar a bajar. Si eso se pospone un poco, entonces la actividad creo que se va a resentir más de lo que si no me equivoco, este jueves hay reunión de política monetaria del Banco Central. ¿Qué debiese suceder, Claudio, con esa reunión? Muchos han sostenido que del actual 7 seguramente podría subir a un 8,5 y ahí decir, estamos, 8,5 es una buena señal porque de ahí en más quizás con una economía desacelerándose, me costó la palabra. Desacelerándose. Me costó esta vez. De la manera que, por ejemplo, tú estás sosteniendo, con una inflación alta, está una suerte como de círculo vicioso que con tasas más altas podría ser aún peor. Desde luego con tasas más altas se va a contraer más la demanda, pero el Banco Central está en alguna medida, digamos, entre la espada y la pared. Ya. Porque, zapato chino. Porque su rol es combatir la inflación y la inflación está en niveles de 2 dígitos, ya casi, prácticamente, ¿no? Creo que vamos a llegar a 2 dígitos este mes. Entonces, lo que va a ocurrir es que el desafío va a ser cuándo y hasta cuándo subimos. Creo que este próximo reunión de política monetaria deberíamos subir no tanto como un punto y medio, estamos en 7% hoy día, deberíamos probablemente estar entre 0,75 y un punto. O sea, no creo que subamos más que el 8. ¿Por qué, Andrés? Porque hasta ahora el aumento de tasa de interés todavía no se despliega completamente en la restricción del consumo. Hay que pensar que eso tiene un rezago. Las subidas de tasa de interés, que han sido muy fuertes y muy rápidas del Banco Central, todavía no se despliegan completamente en restringir la demanda. Eso va a ocurrir, pero va a ocurrir en unos meses más. Por lo tanto, si sigue subiendo la tasa de interés por el momento, puedes tener una restricción a la demanda que sería perniciosa para el próximo semestre. Por lo tanto, yo creo que el Banco Central debería ser un poco más cauto y subir a lo mejor 0,75 puntos en esta próxima reunión. Claudio, en este contexto, con todo lo que estamos conversando, se dan varias discusiones en el Congreso. Recién veíamos cómo ingresa el proyecto de salario mínimo a la Cámara Baja hace algunos minutos. ¿Cómo ves esa conversación en nivel de apoyos que el gobierno está entregando a la micro, pequeña y mediana empresa? Esas dos cosas en este contexto económico, ¿cómo lo ves? Bueno, yo te diría que desde dos perspectivas distintas. Desde luego que el apoyo a la pequeña empresa y a la microempresa es un apoyo que vale la pena destacar, desde luego. O sea, lo que viene, el escenario que hemos configurado hasta aquí en esta conversación, Andrés, va a pegar fuerte a las empresas más pequeñas, sin lugar a dudas, y sobre todo pensando en que se está propugnando el proyecto de ley de aumento de salario mínimo, bastante importante, ¿verdad?, en términos de aumento. Por lo tanto, la pequeña empresa se va a ver resentida, así que en esa perspectiva el apoyo del gobierno parece algo bastante bueno. Sin embargo, por el lado macro, el aumento del salario mínimo y los apoyos a la pequeña y media empresa, lo que van a hacer es que van a mantener un poco la presión de precios hacia arriba. Un aumento del salario mínimo lo que va a hacer es que va a aumentar ¿verdad?, el costo de remuneraciones de las empresas, sobre todo de las más pequeñas. No hay que olvidar, un índice que ha ido subiendo fuertemente en los últimos meses. Ya estamos en torno a un 8 o un 9% de aumento del índice de remuneraciones y de costo de mano de obra. Por lo tanto, esto va a ir a aumentar eso, y eso se traslada normalmente de manera bien directa a el peso de costo que tienen las empresas. Con ello podría ocurrir un cierto traslado de ese costo a precios finales de los productores, y eso finalmente redunda en IPC. Por lo tanto, aquí lo que estamos viendo que es apoyo, que lo es por una parte, pero también tiene consecuencias en lo que puede ser la presión de precios futura. Sí. Claudio, ¿qué esperas para el IPC que vamos a conocer el día viernes, correspondiente al mes de abril?
Veníamos del mes de marzo que fue un 1,9%, o sea, para que la gente se haga un sentido, lo que normalmente teníamos en un semestre, lo tuvimos en un solo mes en marzo. Así es. A ver, así es. ¿qué se espera para el mes de abril? Tú decías recién, deslizaste en una de las respuestas que con abril podríamos llegar al 10% de anualizado, 12 meses de inflación. Sí, sí. Yo estoy esperando que más o menos el IPC de abril esté en torno al 0,8 o 1%. Que es muy alto para abril. Que es muy alto para abril, desde luego, y muy alto para cualquier mes normal, sobre todo abril, pero para cualquier mes normal de situación normalizada de la economía chilena. Pero ya estamos en esos niveles y hay que recordar que en la medida en que se va produciendo inflación, la economía chilena tiene este proceso de sumar inflación sobre inflación, diríamos, ¿ya? Que no es bueno, pero que nos ha permitido cosas buenas. La UEF suma inflación porque es inflación pasada que se va traspasando a nuevos contratos, por ejemplo, en el futuro. Eso va a afectar. Creo que el IPC de abril debería estar en torno a 1% y eso nos va a hacer rozar el 10% de inflación anualizada. Claudio, así que en ese escenario, ¿cómo analizas tú también? Estamos hablando de inflación, del costo de la vida, que se ha concentrado en alimentos básicos, en la canasta básica de alimentos, que se ha reajustado 10,4% de acuerdo a las mediciones del Ministerio de Desarrollo Social los últimos 12 meses. Las medidas adoptadas por el gobierno que entran también al Congreso respecto a las ayudas a las familias, sobre todo más vulnerables con la canasta básica de alimentos. Son ayudas focalizadas. Y las analizaría en el mismo sentido de lo que estábamos analizando recién, las ayudas a la pequeña y mediana y microempresa. Son buenas ayudas porque van al foco del problema, ¿verdad? No creo que son suficientes, creo que se van a quedar cortas, se van a quedar cortas como ayuda porque nos quedan todavía varios meses de inflaciones por sobre lo que solíamos tener en esos mismos meses en otros años. Este año no creo que terminemos con una inflación por debajo del 8%. Vamos a llegar a 10 ahora y después se va eventualmente a ralentizar en algo los crecimientos de inflación, siempre y cuando tengamos ayudas de fuera. Pero si seguimos teniendo alzas de los precios del combustible provenientes de alzas del dólar y de los precios del barril de petróleo, la verdad es que podríamos mantenernos en torno al 10% más allá del segundo trimestre y podríamos terminar el año eventualmente en torno a 10. Y ahí las ayudas que hoy día se han planteado por parte del gobierno van a ser escasas. Por lo menos las herramientas que ha adoptado la autoridad, estas transferencias a través de los instrumentos que hemos conocido, de las asignaciones familiares y otros subsidios también familiares, que se entregan recurrentemente, sobre todo a las familias más vulnerables, lo ha dicho la autoridad, 1,5 millones de hogares, 3 millones de personas afectadas. ¿Es el instrumento que te hace más sentido? Porque llegamos a conversar desde control de precios, que el ministro Marcel derechamente es cosa de atravesar la cordillera y entender qué significa el control de precios, el bajar el IVA. ¿Este es un instrumento que te hace sentido? Este es un instrumento que me hace más sentido que los demás. Ya. Desde luego que no es tal vez la política pública ideal, sin perjuicio que hay que entender que estamos en una situación compleja y las familias de menores recursos están en una situación todavía más compleja porque son las familias más golpeadas por el fenómeno inflacionario. ¿Es necesario ir en ayuda a esas familias? Sí, sin lugar a dudas, creo que esta es una herramienta, pero es una herramienta que finalmente va a contribuir a mantener en algo el fenómeno inflacionario. Es decir, si queremos parar el fenómeno inflacionario, lo que tenemos que hacer en realidad es dejar de propugnar retiros de AFP. Sí. Tenemos que dejar de propugnar gasto y mayores liquidez a familias que no lo necesitan. En ese sentido, esta herramienta que el gobierno ha diseñado me parece que va bien focalizada. Esperemos que se operacionalice bien. Muchas veces está bien focalizada en el diseño, sí, pero no se operacionaliza adecuadamente. Ojalá que sí, en este caso, sea el caso. Por último, Claudio, ¿ves que esta inflación va a permanecer más tiempo del que se esperaba? Porque aquí las proyecciones van cambiando semana a semana, mes a mes. A muchos ya el IPOM que vimos en el mes de marzo, casi a esta altura ya va apareciendo, va a haber que reajustar varios los parámetros. Pero en términos de inflación, ¿sientes tú que, tal como lo dijo la presidenta del Banco Central, debiese normalizarse el escenario inflacionario a finales de 2023, encauzando a ese 3%, que hoy día parece una quimera, 3% de inflación anual,
¿podríamos llegar el 2023 a finales o se hace difícil? Tú decías 8% este año, llegaron 3% el 2023. ¿Se hace difícil en este escenario? ¿Más difícil? Se hace difícil, pero no estoy en desacuerdo con la presidenta del Banco Central en que vamos a tener una convergencia hacia abajo en 2023. Tenemos que esperar que 2022 es un año de inflación alta y vamos a terminar probablemente con inflación bastante más alta. Yo creo que en niveles no por debajo del 8%. Sin embargo, 2023 creo que puede ser un año en donde nos vengamos bastante rápido hacia abajo. Pero esa convergencia hacia abajo de la inflación en Chile va a tener mucho correlato con lo que va a ser la disminución de la actividad. Y ahí es donde vamos a tener el desafío, porque no vamos a estar creciendo, a lo mejor vamos a estar decreciendo en varios meses, y por lo tanto, claro, la inflación se va a ir abajo, pero vamos a tener otro desafío, que es que no vamos a estar creciendo. Así que probablemente vamos a terminar en torno a un 4,5-5% en 2023, pero con el desafío del crecimiento, la verdad. Claudio González, director de inversiones de GH Capital Invest, te agradecemos como siempre tu buena disposición con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés, y encantado de ser el amigo de la casa. Así que chao, que te vaya bien. Nos veremos en otra oportunidad.